El día de hoy, en Vistazo al Pasado, viajaremos a una de las mañanas más trágicas que recuerde la humanidad. Era 26 de diciembre de 2004. En gran parte del mundo aún se celebraba la tranquilidad de la Navidad. En las playas del sudeste asiático, turistas de distintos países disfrutaban de un amanecer sereno. Familias caminaban por la arena, pescadores preparaban sus redes y los hoteles de Tailandia, Sri Lanka o las Maldivas servían desayunos con vistas al mar. Nadie podía imaginar que en el fondo del océano, a miles de metros bajo ellos, la Tierra estaba a punto de liberar una fuerza capaz de cambiarlo todo. A las 7:58 de la mañana, hora local, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió el Océano Índico frente a la costa de Sumatra, en Indonesia. Fue tan potente que movió la corteza terrestre varios metros y liberó una energía equivalente a más de 20.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Bajo el mar, una falla geológica se desplazó de golpe, levantando el lecho oceánico y empujando millones de toneladas de agua hacia arriba. En ese instante nació un tsunami gigantesco. En mar abierto las olas apenas eran perceptibles. Viajaban a la velocidad de un avión comercial, más de 700 km por hora, pero con poca altura. Eso hizo que pasaran inadvertidas para los barcos que navegaban en la zona. Sin embargo, al acercarse a la costa, la energía contenida en esas masas de agua comenzó a levantarse con una fuerza descomunal. Lo que era una ondulación tranquila en alta mar se transformó en muros de agua de más de 10 metros de altura. Las playas de Indonesia fueron las primeras en recibir el golpe. En Banda Aceh, la ciudad más cercana al epicentro, la gente sintió el terremoto minutos antes, pero pocos tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando el mar comenzó a retirarse de forma repentina, dejando el fondo descubierto y peces retorciéndose sobre la arena, muchos corrieron a mirar con curiosidad. Ese fenómeno, que parecía un espectáculo de la naturaleza, era en realidad la señal de un desastre inminente. Minutos después, una ola gigantesca regresó arrasando todo a su paso. Casas, mezquitas, escuelas y mercados fueron tragados por la fuerza del agua. En otros puntos del océano, la tragedia se acercaba sin que nadie lo supiera. El Índico no contaba con un sistema de alerta temprana como el Pacífico, donde terremotos y tsunamis son más frecuentes. Así, países enteros quedaron expuestos sin ningún aviso. En Sri Lanka, a más de 1.500 kilómetros del epicentro, familias enteras desayunaban en la costa cuando el mar comenzó a rugir. En cuestión de segundos, aldeas completas desaparecieron bajo el agua. En India, las olas golpearon con igual violencia pueblos pesqueros y templos milenarios. Mientras tanto, en los paraísos turísticos de Tailandia, cientos de visitantes europeos disfrutaban de sus vacaciones sin presentir lo que se avecinaba. Muchos estaban tomando el sol o practicando buceo cuando vieron que el mar se retiraba extrañamente. Algunos corrieron hacia el agua con sus cámaras para fotografiar el fenómeno. Otros, más inquietos, comenzaron a alejarse. Ninguno podía escapar ya de la velocidad con que regresaba la ola. El impacto fue brutal. Hoteles inundados, calles arrasadas y miles de personas arrastradas sin piedad por la corriente. El océano había liberado su furia en menos de 2 horas desde el terremoto. Gran parte de las costas del sur de Asia estaban sumergidas en un caos indescriptible. Y lo peor, el tsunami aún tenía un largo camino por recorrer. Las olas no solo devastarían Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia, también cruzarían miles de kilómetros hasta alcanzar las costas de África Oriental, golpeando Somalia, Tanzania y Kenia. Lo que empezó como una mañana tranquila después de Navidad se había convertido en uno de los desastres naturales más letales de la historia moderna. Y en ese momento, el mundo apenas comenzaba a comprender la magnitud de la tragedia. El impacto del tsunami se extendió como una sombra imparable por todo el Océano Índico. En cuestión de horas, el desastre se convirtió en una de las mayores tragedias naturales registradas en la historia moderna. Indonesia fue el primer país en sentir la furia del mar. La provincia de Aceh quedó prácticamente arrasada. Calles enteras desaparecieron, barrios completos fueron borrados del mapa. Los sobrevivientes describían un rugido ensordecedor, como el motor de 1000 aviones al mismo tiempo, seguido de un muro de agua que se levantaba frente a ellos. En cuestión de segundos, casas de madera, mezquitas y mercados fueron arrastrados sin piedad. Los que lograron correr hacia zonas más altas miraban hacia atrás y veían cómo su ciudad desaparecía bajo la ola. Miles quedaron atrapados en medio de los escombros, y otros eran arrastrados kilómetros tierra adentro. En Sri Lanka, a más de 1.500 kilómetros del epicentro, el tsunami golpeó con la misma brutalidad. Trenes llenos de pasajeros que viajaban por la costa fueron alcanzados por las olas. Uno de ellos, conocido después como el Tren de la Reina del Mar, fue descarrilado y arrastrado como si fuera un juguete. Más de 1000 personas que iban a bordo murieron.
En las aldeas pesqueras, la gente se aferraba a los árboles o corría desesperada buscando refugio. Muchas familias fueron separadas para siempre en cuestión de minutos. En la India, el desastre alcanzó Tamil Nadu y las islas Andamán y Nicobar. Las aguas destruyeron pueblos enteros y templos milenarios que llevaban siglos de pie. Testigos cuentan cómo la marea arrastraba a decenas de personas al mismo tiempo, mezclando cuerpos con animales, barcos y todo lo que encontraba en su camino. En las playas, las celebraciones de bodas y festividades religiosas se convirtieron de repente en escenas de desesperación. En Tailandia, la tragedia tomó un rostro global. Playas paradisíacas como Phuket y Khao Lak, repletas de turistas europeos y australianos que disfrutaban de las vacaciones de fin de año, se vieron repentinamente engullidas por las olas. Hoteles de lujo quedaron inundados hasta los techos, restaurantes y mercados flotaban a la deriva, y miles de visitantes quedaron atrapados en habitaciones, autos y calles estrechas. Muchos sobrevivientes recordaron que primero escucharon un silencio extraño, como si el mar se hubiera detenido, y después un estruendo seguido de un muro oscuro que lo devoraba todo. La violencia del agua no distinguió entre locales y extranjeros. Familias enteras fueron arrastradas y cientos de turistas quedaron desaparecidos. Los testimonios de supervivientes hablan de escenas donde algunos se aferraban a colchones, puertas o cualquier objeto que flotara. Otros subieron a los techos de los edificios solo para ver cómo la siguiente ola los alcanzaba. En cuestión de minutos, las playas que horas antes eran un paraíso soleado se transformaron en un cementerio de escombros, coches volcados y barcos encallados en medio de las calles. Pero el tsunami no se detuvo ahí. Continuó su viaje por el Océano Índico y alcanzó incluso África Oriental. En Somalia, a más de 4.500 kilómetros del epicentro, aldeas costeras fueron arrasadas y centenares de personas murieron sin entender siquiera qué había ocurrido al otro lado del mar. La magnitud del desastre fue tal que se estima que 14 países en total sufrieron pérdidas humanas. Las historias personales fueron innumerables. Niños que quedaron huérfanos, padres que buscaron durante días entre los escombros a sus familias, turistas que de un instante a otro pasaron de estar en una hamaca con un libro a luchar por su vida contra la corriente. En medio del caos también hubo milagros. Personas que lograron sobrevivir flotando durante horas en pedazos de madera, niños rescatados de árboles en los que habían quedado atrapados, o comunidades que a pesar de haberlo perdido todo, se unieron para ayudar a los heridos. El desconcierto fue total. No había sistemas de alerta, ni protocolos claros, ni infraestructuras diseñadas para resistir algo de esa magnitud. En cada país afectado, las autoridades se vieron desbordadas por el caos. Hospitales colapsados, carreteras destruidas, cuerpos acumulándose bajo el sol y sobrevivientes que vagaban descalzos y heridos, buscando a sus seres queridos. La magnitud del desastre era tan grande que, incluso en medio de la confusión, todos comprendieron que se trataba de una tragedia que quedaría marcada en la memoria del mundo. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, lo que quedó en las costas fue un silencio abrumador. Donde antes había casas, templos, mercados y hoteles, solo se veían ruinas, lodo y escombros esparcidos por kilómetros. Los supervivientes vagaban desorientados, muchos de ellos heridos, buscando agua, comida o a sus familiares desaparecidos. La magnitud del desastre era tan grande que nadie sabía por dónde empezar. Los primeros recuentos hablaban de miles de muertos, pero en cuestión de días la cifra creció a decenas de miles y luego a cientos de miles. Finalmente, se estimó que más de 230.000 personas perdieron la vida en 14 países distintos, lo que convirtió a este desastre en uno de los más letales de la historia reciente. Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia fueron los países más afectados, pero las olas llegaron hasta las costas de Somalia, a más de 4.500 kilómetros del epicentro. Millones de personas quedaron desplazadas, sin hogar ni recursos básicos. La respuesta internacional no tardó en llegar. Gobiernos, organizaciones humanitarias y voluntarios de todo el mundo se movilizaron para llevar ayuda. Aviones cargados de medicinas, alimentos y agua potable comenzaron a llegar a las zonas devastadas. En muchas comunidades la solidaridad se convirtió en la única fuerza capaz de sostener a quienes lo habían perdido todo. Médicos de diferentes países trabajaron día y noche para atender a los heridos, mientras equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros. Las historias humanas fueron tan desgarradoras como inspiradoras. Padres que encontraron a sus hijos después de días de búsqueda, personas que sobrevivieron flotando durante horas en el mar y comunidades enteras que, a pesar de estar arrasadas, compartían lo poco que quedaba. Al mismo tiempo hubo miles de relatos de dolor, familias enteras borradas del mapa, niños huérfanos y pueblos que nunca se recuperaron por completo.
El turismo, una de las principales fuentes de ingresos en países como Tailandia y las Maldivas, quedó devastado. Hoteles destruidos, playas convertidas en cementerios y la incertidumbre de si algún día volverían los visitantes. En la agricultura y la pesca, la pérdida fue igual de brutal. El agua salada contaminó los suelos, arruinó cultivos y acabó con flotas enteras de barcos pesqueros. Más allá de las pérdidas materiales, el tsunami dejó un legado que cambió la forma en que el mundo enfrenta este tipo de catástrofes. La ausencia de un sistema de alerta temprana en el Océano Índico fue uno de los factores que agravó la tragedia. Después de 2004 se estableció una red internacional de monitoreo sísmico y de tsunamis para prevenir que algo así volviera a ocurrir sin aviso. Hoy, gracias a esa infraestructura, millones de personas pueden recibir alertas en cuestión de minutos si se detecta un terremoto en la región. El impacto psicológico también fue inmenso. Para muchos sobrevivientes, las olas no terminaron ese día. El trauma, las pesadillas y el recuerdo de lo perdido se mantuvieron durante años. Algunas comunidades lograron reconstruirse con el tiempo. Otras nunca recuperaron el mismo espíritu. Sin embargo, la tragedia también despertó un sentido de unidad global pocas veces visto. Países enemigos se ofrecieron ayuda y la solidaridad humana cruzó todas las fronteras. El tsunami del Océano Índico no fue solo una catástrofe natural. Fue una lección dolorosa sobre la vulnerabilidad de nuestras sociedades y la fuerza implacable de la naturaleza. Recordó al mundo que por más avances tecnológicos y poder económico que tengamos, seguimos siendo pequeños frente a la inmensidad del planeta. El día de hoy, a casi 2 décadas de aquel 26 de diciembre, las imágenes de pueblos arrasados, barcos encallados en medio de ciudades y familias llorando frente al mar siguen siendo un recordatorio imborrable. Una advertencia de que la vida puede cambiar en cuestión de minutos y de que la prevención y la cooperación internacional no son un lujo, sino una necesidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los episodios más devastadores de la historia reciente. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte y seguir explorando el pasado con nosotros. Esto fue Vistazo al Pasado, donde la historia cobra vida.